Hola, otra vez he vuelto aquí para ofreceros otro vídeo, continuación de otro que ya realicé hace un tiempo, explicando el montaje que realicé sobre este ordenador, pero esta vez he querido completarlo mejor, porque ya que aparece ahora el tiempo, el verano, el calor no es buen aliado de los ordenadores, producen fallos en el sistema operativo, en el funcionamiento de los componentes, más que nada porque los componentes internos de la caja de un ordenador, sobre todo, producen calor. El calor hace que los circuitos no sean del todo fiables y produzcan, hombre, no vamos a decir cortocircuitos, pero posiblemente no lleguen a funcionar de una manera muy adecuada, ¿vale? Es más, ciertas placas base producen un aviso, a veces acústico, a veces en un mensaje en el propio sistema operativo que estemos usando, y en otros momentos, en otro tipo de placas base, simplemente se apagan completamente, dejando a la persona que está usando el sistema operativo completamente colgado de todo trabajo que en ese momento estuviera realizando. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que el ordenador se caliente en exceso? Pues evidentemente que tenemos que hallar la manera de reducir ese calor, ¿vale? La mejor manera, más eficaz, sería a base de añadir un ventilador adicional en la parte de la caja. Pues en este caso cogeríamos la caja, la abriríamos, podemos poner un ventilador en esta parte frontal, un ventilador en esta parte lateral, de forma que el flujo de aire incida directamente sobre la placa base. Podemos poner otro ventilador en la parte trasera de la caja, de forma que extraiga el flujo de aire caliente. Son muchos ventiladores y hay que tener en cuenta otra cosa también, es la potencia total que tiene la fuente de alimentación. Cuando usamos una fuente de alimentación que dependería del procesador, del socket, a montar eso entre 300 y 400 vatios, es una fuente de alimentación que posiblemente puede fallar en unas condiciones de calor excesivo. Y cuando hablo de calor excesivo estoy hablando de temperaturas superiores a 30 grados. A 30 grados medidos en la placa base, porque en el procesador se producen temperaturas mayores, 40, 50, 60, hasta 90 grados pueden llegar a calentarse los procesadores, aún teniendo un disipador.
¿vale? A este respecto, al calor generado en el procesador, hay un sistema muy fiable que sería el sistema de refrigeración líquida. El sistema en concreto básicamente consiste en un bloque que se asienta sobre el procesador. Este bloque contiene una parte por ejemplo, unos conductos. En un lado se introduce el líquido refrigerante y por el otro sale el líquido refrigerante. Hay un motor que impulsa este líquido y una especie de condensador o depósito que tiene un sistema de refrigeración basado en múltiples sistemas como en un aire a través de un serpentín, al mismo modo que los sistemas de refrigeración de una nevera, ¿vale? Solo que el líquido refrigerante podría ser simplemente agua destilada con un componente químico que hace que refrigere el agua cuando se excede de cierta temperatura. Bueno, es un sistema realmente aparatoso y caro. Y en vista de que vamos a tener que montar un ordenador para nosotros mismos o para un cliente, evitando que sobreexceder el coste del montaje, la manera más eficaz sería colocar un disipador aparte del que ofrece el propio fabricante del procesador. Intel fabrica sus propios disipadores, AMD fabrica sus propios disipadores para sus procesadores. Inclusive cuando uno compra el procesador, ya lleva incluido tanto el procesador como el disipador. Pero es preferible usar un disipador aparte. En este caso yo he comprado este, me ha salido económico, ¿vale? Conviene mirar las especificaciones, sobre todo en los modelos de socket que son admitidos en este tipo de disipadores. Generalmente suelen tener todos los modelos disponibles de socket. Claro que para sockets más antiguos ya no podremos encontrar disipadores aparte del que ya ofrece el propio fabricante. Entonces tendremos que echar mano de tiendas de segunda mano o comprarlos de otras personas que los vendan también de segunda mano. En este caso, este ordenador lleva un socket LGA Intel 775 y cuando yo he comprado este disipador, las especificaciones que me vienen indicadas aquí, hay una parte que pone LGA 775. Esto es necesario, primordial antes de comprarlo. Mirar que tenga el modelo para nuestro procesador que queremos montarle. Otro tipo de datos que también ofrecen los fabricantes de disipadores son estos datos técnicos, hablando de el flujo máximo, el diámetro del ventilador,
las revoluciones por minuto que pueden llegar a alcanzar. Hay otro valor que se llama TPM, es un valor que es la relación entre la temperatura que puede soportar el procesador y la disipación que puede generar, el calor desprendido, mejor dicho. ¿Vale? Son valores técnicos y conviene también tenerlos en cuenta. Si este valor ya está incluido en la caja, pues tenemos que, por ejemplo, un procesador que pone TPM 90, si el disipador pone 90, es el disipador adecuado para este procesador. Y si de poner un valor mayor, también puede ser bueno, pero nunca de ser inferior, porque en este caso estamos añadiendo más calor de lo que realmente puede poder disipar el propio disipador. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿vale? No deja de ser una máquina. Como una máquina genera un calor y es un ordenador. Por lo tanto, hay que tener en cuenta pues lo que podemos saber sobre termodinámica, ¿vale? Cuando intentamos montar un nuevo disipador, hay que también intentar montar otro ventilador adicional. No hace falta añadir más ventiladores de los necesarios. A veces es solo preferible que el disipador sea bueno y de calidad que montar un disipador malo y otro ventilador o más de un ventilador, porque así crearíamos un efecto contrario. En vez de disipar calor, lo que haríamos sería generar calor. Y aparte otra cosa, otro tema fundamental, es que la fuente de alimentación trabajaría al límite de su potencia máxima. Por lo tanto, estaríamos provocando que de nuevo el ordenador nos fallara, ¿vale? Entonces, otro tema importante que podemos mejorar en la disipación de calor sería utilizar otra caja, ¿vale? En este caso voy a montar de este ordenador todas las piezas que tiene, voy a despiezarlo y montaré de nuevo el ordenador en esta caja de aquí. Como veis, es una caja amplia. Unas dimensiones muy grandes en relación con esta otra caja. Y cuanto más espacio libre quede entre la placa base y la propia caja, cuanto más espacio libre, conllevará que el flujo de aire sea mayor, produciendo ese flujo de aire desde abajo hacia arriba y desde dentro hacia afuera. Ese sería el sentido teórico de lo que conviene realizar cuando vamos a disipar el calor del interior de la caja. Con ello liberaremos ese calor residual que quede en el interior de la caja, y los ventiladores, tanto el ventilador que tenga el disipador del procesador como el ventilador adicional que le vamos a añadir a esta caja, que es el que también ya lleva esta otra caja, como el propio ventilador que también lleva la fuente de alimentación, con eso todo junto provocaremos que esa temperatura descienda hasta un nivel aceptable y pueda prolongarse indefinidamente en marcha este ordenador. No quiere decir que vayamos a refrigerarlo hasta
hasta un límite muy bajo. Con todo podremos rebajar la temperatura 10-15 grados y es suficiente. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la limpieza. El interior del ordenador ha de estar limpio de polvo. Otro enemigo del ordenador ese es el polvo y se acumulará precisamente en las aspas de los ventiladores. Para esto tenemos nuestro querido cepillo, pincel, ¿vale?, que hará una limpieza bastante efectiva de todos los rincones del ordenador y especialmente de las aspas de los ventiladores. No hay que olvidar sobre todo de la limpieza. Todo esto lo vamos a ver de una manera gráfica a continuación. Bueno, pues ahora que hemos decidido qué hacer con el ordenador que previamente había montado hace tiempo, entonces voy a enumerar de nuevo las herramientas que voy a necesitar. Unos alicates de pico largo, que serían las ideales para buscar tornillos o cualquier otro tipo de fragmentos perdidos en el interior de la caja del ordenador. Otros alicates con un poco más, algo más cortas y un poco más reforzadas para poder sacar terminales de Molex o de otro tipo que cuesten de sacar con las manos. Un destornillador de punta plana, pero también con un cuerpo largo, a fin de que el destornillador pueda acceder a sitios difíciles, ¿vale? En este caso es un destornillador que se usa mucho en electrónica. ¿Lo veis? Es una punta plana pequeña, que es la suficiente como para que se introduzca la cabeza del tornillo de la mayoría de ordenadores. Otra cosa que no he dicho de estas alicates de punta más corta es que en la base donde se asienta la placa base tendremos unos tornillos hexagonales como estos, no sé si podéis ver bien, en fin. Y unas alicates de este tipo pues nos irían bien para poder realizar el montaje y desmontaje. Como veis, no hace falta usar llaves de tubo o llaves fijas, en fin, las mismas alicates, estas nos servirán perfectamente, ¿vale? Hay diferentes medidas y todos los tornillos de este tipo pues deben de tener la misma medida para que al menos la placa base se asiente al mismo nivel. Una caja para guardar los tornillos nos vendrá perfectamente.
Por supuesto, pasta térmica, que será imprescindible para que se disipe mejor el calor entre el disipador que vamos a montar, ¿vale?, y el procesador, que estará en su correspondiente socket montado, ¿vale? Y si hubiera pasta térmica residual, tanto en el disipador como en la cabeza del procesador, pues un papel de celulosa nos servirá para retirar cualquier resto y dejarlo preparado para añadir más pasta térmica. El papel conviene que sea de tipo celulosa, no de tipo normal y corriente como el que tenemos que escribir. Kleenex, sirve también el papel de cocina, el papel de váter, si no tenéis nada más, mejor a mano. Impregnado en colonia o alcohol de quemar, pues hace mejor efecto que el simple papel. Se disuelve mejor la pasta térmica sobrante, ¿vale? Y ahora vamos a abrir el disipador que hemos comprado. No hace falta gastarse mucho dinero en un disipador. Hay muy caros, muy grandes. Y este modelo pues me ha gustado, primero por lo chato que es. Es un disipador muy pequeño, y también por lo barato. El procesador que lleva este ordenador, pues la verdad no necesita mayor inversión, ¿vale? Comprobamos que la caja lleva todo lo necesario, ¿vale? En este caso lleva unas instrucciones, todas muy visuales, para los diferentes tipos de socket que puede ser compatible este modelo de disipador. Como veis, son instrucciones muy fáciles de seguir y poca dificultad en seguirlas. ¿Vale? El cuerpo del disipador, propiamente dicho, como veis, tiene un perfil bajo y es ideal sobre todo para cajas de ordenador también de pequeñas dimensiones. Aunque la caja de ordenador que os he mostrado es más amplia, podría por ejemplo haber encontrado un disipador que las dimensiones pues sean un poco así y cabría perfectamente en el interior de la caja, pero he preferido, más que nada por economizar el gasto que ya he realizado con este ordenador, y la verdad, este disipador pues cumple todo lo que necesito, ¿vale? En el interior de la caja pues vemos que contiene lo necesario para el montaje del socket LGA 775, y esta es la otra pieza que deberá añadirse en el disipador, ¿vale? Y la caja nos podría servir para otros menesteres, en fin.
esto cada cual pues, puede hacer lo que mejor le convenga. Lo mismo que esta pieza serviría muy bien, por ejemplo, para alojar tornillitos que vamos desmontando, no sé, es como cenicero. Pues bueno, vamos a armar y siguiendo las instrucciones que vemos aquí. Es un detalle que en el interior de la caja pues contenga un poco de pasta térmica, ¿vale? En este sobrecito tan pequeño, como veis, tiene la cantidad justa, tampoco demasiada, pero en fin, para estar un poco más desahogados, pues no está de más comprar una pasta térmica aparte. ¿Vale? Entonces, siguiendo las instrucciones, montaremos de esta manera. Uy, esto es así. Esto no concuerda mucho. No tiene mucho misterio. Vale, hay que corresponder el pivote este, perdón, que lo veáis un poco. Vale, hay que corresponderlo así. De forma que quede así y después montarlo en este agujero. Después, una vez montado, habrá que asentarlo. O sea, es decir, así.
¿vale? Y después habrá que montarlo de esta manera, así de sencillo. Hay que desmontarlo porque el mismo disipador ya lleva este tipo de anclaje y el anclaje se corresponde con este otro que ya tiene unas muestras tanto aquí como aquí. Bueno, esta es la fase preparatoria de lo que pienso hacer. Claro, ahora mismo tengo que sacar la placa base del ordenador, que nos vendrá perfectamente ideal para volverla a montar en la otra caja, ¿vale? Y entonces cuando saquemos la placa base montaremos este cuerpo sobre el procesador. Antes habremos limpiado la superficie del procesador, todo resto de pasta térmica, le añadiremos la pasta térmica, pondremos el procesador, ¿vale? Y montaremos todo el conjunto en la nueva caja que os he enseñado antes y los otros elementos del ordenador, ¿vale? Pues hasta luego. Vamos a proceder ahora al desmontaje de la caja de ordenador para introducir el disipador que tenemos aquí ya preparado, ¿vale? En un segundo lo haremos. Descubrimos estos tornillos que tienen en el lateral de la caja. Con cuidado sacamos el lateral porque tiene aquí un ventilador ya montado. Para sacar el lateral completamente, simplemente desenchufaré el cable. Como veis, tiene el ventilador en esta parte, de que la forma que yo lo he montado, el flujo de aire incidía directamente sobre la placa base. A fin de cuentas me ha funcionado bien, pero claro, el cuerpo del disipador que ahora mismo quiero sacar me generaba también más calor de lo permitido por la placa base. No podía dejarlo encendido demasiado tiempo. Es por ello la razón del cambio de caja y aparte de disipador. Todo junto ayudará a que el ordenador se prolongue más tiempo en uso y a la vez alargamos la vida útil del propio ordenador en cualquier condición de tiempo, sea en verano, sea en invierno. Todos los tornillos, a ser posible, estén situados lo más a mano para volver a hacer el montaje.
Ahora tenemos que sacar todas las piezas que serán necesarias para volverlos a montar en la otra caja. En este caso sería la placa base, también será necesario desmontar la fuente de alimentación, el CD-ROM, la disquetera no es necesario. Tenemos que sacar también los cables de bus, el que va directamente al CD-ROM. También tendremos que sacar el disco duro y su cable de datos correspondiente. ¿Vale? El proceso es muy sencillo. También tenemos que sacar el cable de bus de cinta, también se le llama así, que va directamente a la disquetera. Este otro cable no será necesario, pero tendremos que desarmarlo también, porque es para el cable que va a parar a este conector, que es un conector, a ver si me acuerdo, RS939, ¿vale? Es un cable un conector bastante antiguo y en fin, estaba asociado a la placa base, por lo tanto no podremos prescindir de él. Será necesario también trasladarlo a la nueva caja. Todo lo que hayamos montado de bridas los cables también tendremos que quitarlo. Este cable, que es el de 4 pines, también hay que sacarlo porque va directamente a la fuente de alimentación. Vale, sí. Extraemos el disco duro.
disco duro de datos SATA. Para sacar el CD-ROM y la fuente de alimentación tendremos que quitar el frontal del ordenador. Si mal no veo. Para retirar el frontal del ordenador, aquí en esta parte lleva unos remaches. A veces hay que tenerlos que aflojar, o bien simplemente un pestillo de plástico que se inserta en el frontal, que tiene unos agujeros ya realizados en la propia estructura del cuerpo de la caja del ordenador, y simplemente hay que apretarlos y tirar hacia afuera. Por lo tanto, sacaremos lo que es el frontal del ordenador. ¿Vale? En este caso nos vendría muy bien estas alicates que antes os dije que eran necesarias. O también podéis realizar la misma operación con el mismo destornillador de punta plana, como prefiráis. Podéis tirar. ¿Vale? Y vemos el interior, en este caso del frontal, que será así. ¿Vale? Como podéis ver, hay unos tornillos que sujetan a la fuente de alimentación y unas pestañas que sujetan al CD-ROM. Aquí tenéis las pestañas que sujetan al CD-ROM. No tiene tornillos laterales, por lo tanto no será más cómodo extraer el propio cuerpo del CD-ROM. Vamos primero a sacar la fuente de alimentación. Desconectamos este cable que ya estaba en el interior de la caja del ordenador.
extraemos ahora la fuente de alimentación. Y luego el CD-ROM. Pero parece que está trabado por algún lado, o sea que hay que averiguar el motivo por el que traba el CD-ROM. Extraemos el CD-ROM y la disquetera. Viene con estas piezas de anclaje a la caja, que lo dejaremos en la propia caja para que vuelvan a tener utilidad en otra ocasión. Montamos de nuevo el frontal. ¿Vale? Y ahora que tenemos al descubierto la placa base, ya libre de cualquier obstáculo para poderlo desmontar, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Hay un cableado que llega a montarse en el frontal de la placa base, en el frontal quiero decir de la caja, ¿vale? A ver si se ve. Esto es aquí. Bueno. Este cableado es el que permite que el frontal de la placa base tenga habilitados los conectores USB, quiero decir, de la torre,
¿vale? Y luego hay otro cableado que también va a parar al frontal de la caja. Este de aquí. Este. Que contiene lo que mandaría encender y apagar el ordenador, hacerle el reset, que funcione el LED del disco duro y que esté encendido el LED de encendido del ordenador, que es un LED casi siempre de color verde, ¿vale? Este cableado tiene una posición, porque tiene el cable de color y luego el cable blanco, uno sería el positivo y el otro el negativo, y cada placa base pues tiene su forma particular de conectarse. Entonces, antes de desmontar cualquier placa base es necesario saber el orden correcto de este cableado en concreto, ¿vale? Si usáis la misma cámara del móvil, podéis hacerle una foto y así podréis de nuevo montarlo en el orden correcto, cada una de la posición de cada uno de estos cables, ¿vale? Si os equivocáis en el orden, principalmente no ocurriría nada especial, solo que a lo mejor el LED de disco duro pues no funcione, el arranque pues tampoco, el reset tampoco, pero lo que difícilmente podréis llegar a hacer al cambiar el sentido de este cableado sería cortocircuitar la placa base. No tengáis demasiado miedo, ¿vale? Si os equivocáis la posición, pues cambiarla del otro sentido, en vez de positivo negativo, de negativo a positivo, y así sucesivamente. Pero siempre y cuando, antes de desmontar nada, pues hacerle la foto. Es lo más práctico. Y hoy en día cualquier cámara de móvil os hace una foto decente para poderlo utilizar luego en el posterior montaje, ¿vale? Este cable de aquí, esto es el altavoz. Es el altavoz de la placa base, que indica a veces con ciertos pitidos largos y pitidos cortos errores del sistema, o bien indica el correcto funcionamiento al encender el ordenador con un pitido corto, indica que funciona bien. Esto es necesario también que lo montéis, ¿vale? Y una vez hechas estas consideraciones, pues vamos a proceder a desmontar totalmente la placa base. Bueno, ahora hemos desmontado completamente la placa base. Cuando hemos realizado una inspección visual de los diferentes componentes de la placa base, también conviene que miremos si hubiera algún condensador abombado, que en este caso habría que sustituirlo, que los jumpers, es decir, piezas como unas que no veo, como esto. Estos son jumpers, que estén en la posición correcta. Para ello habrá que echar mano del manual de la placa base, ¿vale? La placa base en concreto, pues es evidente que ya tiene escrito el modelo que es y del fabricante, ¿vale? Lo primero, que antes de montar el disipador hay que montar el asiento, que es este, ¿vale? Es muy sencillo si se tienen a cuenta mirar estas instrucciones de aquí, ¿vale? No tiene demasiada dificultad, ¿vale?
Ahora lo que haré será montar el disipador en su posición definitiva. Ya hemos echado masilla, es decir, pasta térmica. Solo queda montar el disipador y habremos concluido una fase del montaje del ordenador. Bueno, pues así se queda. Probamos que el cable de alimentación no tropiece demasiado. Lo conectamos en su conector correspondiente de alimentación, ¿vale? Y ahora volveremos a montar la placa base en la caja definitiva para su posterior uso. Vamos a preparar ahora la caja definitiva para que asiente la placa base. Vamos a preparar la caja para que asiente la placa base en la caja. Para ello vamos a tener que necesitar los agujeros correspondientes al montaje de la placa base con estos tornillos que antes os había explicado, que tienen esta forma hexagonal. ¿Vale? Vamos a necesitar los necesarios para que todos los agujeros de la placa base estén asentados con estos tornillos. ¿Vale? Vamos a seleccionar los que tengan la misma medida. Hay unos cuantos que tienen una medida y otros que tienen una medida más larga. También el paso de rosca es distinto, tanto en el interior como en el asiento del propio tornillo. Este sería donde se encajaría en esta superficie de la caja, y este agujero correspondería con el que se tiene que introducir después para que en medio quede el circuito de la placa base.
¿Lo veis? El de la derecha sería el tornillo hexagonal y el de la izquierda sería el tornillo que se introduciría por el interior de la cabeza hexagonal del tornillo de la derecha. En medio quedaría la placa base. El tornillo de la derecha tiene la cabeza de punta estrella. ¿Vale? El procedimiento es muy sencillo. Hay que contrastar los agujeros que tiene la placa base. Hay que mirarlos todos. Perdón. Ahí hay uno. Por ahí veis alguno más. Ahí hay otro. ¿Vale? Aquí tenéis alguno más. Hay otro por aquí en medio. ¿Vale? Y nada más que hay que hacer sería lo siguiente: poner la placa base de forma que se vea esta parte de aquí correspondería con lo que sobresaldría por detrás del ordenador. Y antes de nada hay que poner esta pieza, que es como un doble función. Por un lado protege contra el polvo que vaya hacia el interior de la placa base por detrás, y por otra es un accesorio como embellecedor de la caja. Es un montaje muy sencillo, puesto que la caja ya tiene una abertura. Simplemente lo colocaríamos por detrás y empujaríamos hacia afuera. De esta manera. Uy, por favor. Si lo podéis. Podéis ayudaros con un destornillador de punta plana, si no queréis demasiado hacerlo con las manos o tenéis miedo de partir esta pieza. Pues ya está montada. ¿Lo veis? Así queda.
presentamos la placa base de la misma manera que lo montamos en la caja y hacemos coincidir que cada tornillo con cada agujero que tenga la placa base, sencillamente. Para asentar este tornillo utilizaremos estos alicates. Y no hay que hacer excesiva fuerza. Corremos el riesgo de partir del tornillo o peor de pasar de rosca ese mismo tornillo. Luego sería muy difícil sacar la placa base. ¿Vale? Hacemos la misma operación con cada uno de los agujeros que necesitamos asentar la placa base. Ya hemos acabado de asentar los tornillos. Comprobamos que no se muevan al girarlos en contrasentido. ¿Vale? Y procedemos a montar la placa base que correspondan con los agujeros para introducir posteriormente los otros tornillos. Lo hacemos con cuidado, ¿vale? Hay que inclinar un poco la placa base hacia arriba y un poco hacia los lados suavemente, ¿vale? Comprobamos que todos los agujeros estén cubiertos y se vean el agujero interior de estos tornillos que acabamos de poner. Ahora veis cómo debería quedar correctamente alineado el tornillo que hemos montado en la caja del ordenador con el agujero que tiene ya preparado la placa base para su asiento en la caja, en un lateral de la caja del ordenador. Como podéis observar, está correctamente centrado y está preparado para montar el tornillo que ya os he enseñado antes. Y que lo podéis distinguir porque tiene la punta estrella en su cabeza. Simplemente hay que alinearlo con el destornillador. Ahora mismo no me ha funcionado el tornillo que esperaba montar, lo he cambiado. Vaya, esto es muy normal. Cuando
no se trabaja en mala posición. No hay que hacer mucha fuerza. Hay que procurar que los tornillos, como este que ahora mismo está montado, sean del mismo paso de rosca que el tornillo que está montado en el lateral de la placa base. No hace falta que sean iguales de tamaño o en la cabeza, solo que el paso de rosca sea igual y coincida con el paso de rosca interior de aquellos tornillos hexagonales que ya hemos montado anteriormente en ese lateral de la placa base. Fijaros en cómo queda ya montada la placa base en el interior de la caja del ordenador para, digamos, dimensionar, es decir, dónde vamos a encajar los otros elementos componentes del ordenador. Serían el disco duro, la disquetera, el CD-ROM, la fuente de alimentación, también, si es necesario, la tarjeta gráfica, ¿vale? ¿Por qué debemos de montar primero la placa base? Sencillamente, la placa base, si la montamos al final de todo el proceso de montaje del resto de componentes, nos obligaría a retirar algún que otro componente, porque a lo mejor el diseño de la caja en el interior bloquearía el paso al introducir la placa base, y a lo mejor podría tropezarse con el disco duro, con el CD-ROM, también podría tropezar con la caja de la fuente de alimentación. Por lo tanto, primero montamos la placa base y de esta manera reorientamos el resto de componentes, porque es más sencillo desmontar un componente pequeño que uno grande, más que nada siguiendo esa misma lógica. También podremos realizar cambios en los cables de cinta para poder coger unos cables más o menos cortos, de forma que todo esté bien conectado sin necesidad de añadir adaptadores extensiones, porque yo no soy partidario de alargar más de lo necesario un cable. Sí soy partidario de resituar ese componente que nos estorba para montarlo decentemente, ¿vale? Esto, a medida que uno va montando, lo va apreciando mejor, ¿vale? Yo os indico una pequeña referencia de cómo lo hago yo, nada más, ¿vale? Ahora que ya he colocado la placa base, montaré los cables necesarios de la conexión del panel frontal, es decir, aquellos cables pequeños que indican el estado del disco duro, el estado de encendido del ordenador, poder darle al botón de arranque del ordenador, poder darle al botón de reinicio del ordenador. Esto lo hacen estos pequeños cables de aquí. Estos, que ya he explicado que antes de desmontar estos cables de la placa base de la caja anterior, hemos de hacer una foto. También lo podemos apuntar en un papel, el orden en que están montados, ¿vale? Por suerte, las cajas modernas de hoy en día se aprecian una serigrafía escrita, por ejemplo, uno para el Power LED,
HD de LED, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería para el altavoz interno. A veces ya lo llevan incorporado en el ordenador, en la caja del ordenador. En este caso podemos montarlo o no, según queramos, ¿vale? Luego estarían los otros cables con estas terminaciones, que serían para el USB o los USB que tienen en el frontal de la placa base, ¿vale? Ya hemos montado este cableado que ya he explicado antes, ¿vale? Y otro cableado que nos interesa averiguar ahora sería el cableado de los bus IDE, que aquí veis una muestra. Hay dos buses IDE, uno secundario y otro primario. El primario se distingue del secundario porque está en color, mientras que el secundario tiene el color negro, generalmente, ¿vale? Otro cable que también montaremos serían lo del controlador SATA, que lo tendremos en esta posición, justo encima del cableado que he montado del frontal, ¿vale? Son estos conectores de aquí. En la serigrafía escritos está SATA 1, SATA 2, ¿vale? No contiene más conectores esta placa base, que dentro de cabe está bastante bien. Bueno, pues faltará montar el disco duro, la fuente de alimentación y el CD-ROM, en la unidad de DVD CD-ROM, ¿vale? Luego nos faltará montar aquel cable de RS939, que lo tenemos por aquí escondido. Este. Lleva su propio conector. Y va montado en esta parte de aquí. Justo aquí. No sé si... justo aquí. Tiene que utilizarse un tornillo para montarse en una ranura de estas de aquí. Aquí lo apreciamos bien. Hemos dicho aquí. Aquí tendría que montarse. Este es el aspecto que quedará ya definitivamente el ordenador montado en el interior de la caja del ordenador, ¿vale? Podéis apreciar que el disco duro
y el CD-ROM no interfieren para nada en la posición donde tiene la placa base. Si ahora mismo insertara una tarjeta gráfica en esta ranura, depende cómo fuera, a lo mejor intercedería con esta parte del cableado que le llega al disco duro. Pero como no quiero insertar esta tarjeta gráfica, por lo tanto no me estorba para nada ahora mismo esta posición del disco duro, porque tengo todas estas ranuras para situarlo. Además, si quisiera añadir otro disco duro, permitiría la misma torre, la misma caja del ordenador, poder meter más discos duros. ¿Vale? La posición del CD-ROM con respecto a la placa base está en un lugar que para nada interfiere el cableado y esa esquina de la placa base. La caja de la fuente de alimentación está ligeramente tocando una pestaña de anclaje del disipador, pero no interferirá para nada el funcionamiento correcto del ordenador, ¿vale? Y el ventilador adicional de la caja del ordenador lo he situado aquí. De esta forma el aire caliente saldrá hacia el exterior posteriormente de la caja del ordenador, ¿vale? Si tengo 3 ranuras libres PCI, que podría añadirle una tarjeta de sonido, otra tarjeta de red adicional, otro tipo de tarjetas, pero siempre con la ranura PCI. Al ser un ordenador antiguo, la ranura AGP8 es la única disponible para insertar una tarjeta gráfica, y también dispongo de una ranura libre para añadirle otro módulo de memoria, pero en este caso prefiero dejarlo tal cual, ¿vale? Hay torres que bien pueden ser compradas aparte, pueden valer para esta placa base. Otra cosa que ganaremos al cambiar el interior del ordenador a otra torre más grande es que, y no lo he dicho hasta ahora, es que el sonido que va a emitir todo el conjunto a la hora de ser encendido este ordenador va a ser bastante inferior a cómo sonaba cuando lo encendí en la última vez con aquella torre más pequeña. Es decir, si partimos de que tiene que estar limpio el ordenador en el interior, si confiamos en una refrigeración mayor al añadir o sustituir un disipador del procesador mejor y un ventilador adicional, lograremos también reducir ese molesto zumbido que llega a emitir un ordenador sobrecalentado. Cuando lo añadimos en una caja más grande, también percibiremos un menor ruido a la hora de encenderlo. Y eso se agradece, sobre todo si estamos bastante tiempo delante de una pantalla de ordenador. Y bueno, hasta aquí el final del montaje definitivo ya, que empecé en otro vídeo anterior. Y bueno, si les ha gustado o tienen alguna cosa que comentarme adicional a toda esta explicación, pues les sugiero que lo hagan a través de este canal y
próximamente pues más vídeos relacionados con este tema. Gracias por su atención.